¿Sabías que en este preciso momento hay partículas invisibles más pequeñas que un grano de arena, destruyendo silenciosamente el interior de tu intestino? No es una metáfora, es una realidad respaldada por la ciencia. El adulto promedio ingiere aproximadamente 5 gramos de microplásticos cada semana, el equivalente a comerse una tarjeta de crédito, y una vez que estas partículas se incrustan en la pared intestinal, desencadenan una cascada de inflamación vinculada a brotes autoinmunes, aumento de peso inexplicable y una fatiga que ningún análisis de sangre logra explicar. Pero esto es lo que casi nadie te está contando. Existen alimentos específicos disponibles en cualquier supermercado que pueden adherirse físicamente a estas partículas y ayudar a tu cuerpo a eliminarlas. Durante años de trabajo en medicina de urgencias y medicina preventiva, surgió un patrón que muy pocos médicos reconocen. Pacientes con molestias digestivas misteriosas, hinchazón crónica, intolerancias alimentarias repentinas y un agotamiento que no tenía explicación clínica. No tenían infecciones ni síndrome de intestino irritable clásico. Tenían un revestimiento intestinal inflamado y erosionado, y la investigación emergente apuntaba directamente a algo que todos hemos ignorado: la acumulación de microplásticos en nuestra comida, nuestra agua e incluso el aire que respiramos. Nos han dicho que nuestro cuerpo simplemente los elimina de forma natural, pero la ciencia cuenta una historia muy diferente. Para entender por qué los microplásticos son tan destructivos, primero hay que comprender lo que realmente es el revestimiento intestinal. Imagina el interior de tus intestinos como un puente levadizo sobre el foso de un castillo. Cuando el puente está levantado, cuando el revestimiento intestinal está intacto, solo entran los nutrientes, el agua y los minerales esenciales. Todo lo demás, toxinas, bacterias y residuos, se queda fuera. Pero los microplásticos actúan como pequeños invasores que bloquean ese mecanismo. Se introducen entre las células de la pared intestinal, unidas por estructuras llamadas uniones estrechas, y las separan físicamente. Una vez que esas uniones se aflojan, el puente queda abierto a la mitad y todo lo que debería quedarse fuera empieza a inundar el torrente sanguíneo. Partículas de alimentos sin digerir, fragmentos bacterianos llamados lipopolisacáridos. Esto es lo que los investigadores llaman permeabilidad intestinal, y tú probablemente lo conoces como intestino permeable o leaky gut. Pero ese es solo el primer nivel de daño. Los microplásticos también actúan como una bola de demolición contra tu microbioma. Tu intestino alberga aproximadamente 38 billones de bacterias, más que células humanas en todo tu cuerpo. Y estos microbios no son parásitos, fabrican vitaminas, regulan tu respuesta inmune e incluso producen neurotransmisores que afectan tu estado de ánimo. Cuando las partículas de microplástico se asientan en el revestimiento intestinal, crean lo que los científicos denominan una plastisfera, una biopelícula que favorece el crecimiento de bacterias dañinas y suprime activamente las especies beneficiosas. Es como arrojar grava sobre un jardín cuidadosamente cultivado. Las malas hierbas prosperan y los cultivos mueren. Y lo que hace esto especialmente peligroso es que entre el 70 y el 80% de todo tu sistema inmune reside en el intestino, por lo que cuando los microplásticos comprometen esa barrera y alteran el equilibrio bacteriano, tu sistema inmune no se queda quieto, sino que entra en modo de alerta permanente, generando una inflamación crónica de bajo grado que se extiende sistémicamente a las articulaciones, la piel, el cerebro y el sistema cardiovascular. La buena noticia es que tu cuerpo posee mecanismos incorporados para unirse a partículas extrañas, neutralizar la inflamación y reparar ese revestimiento intestinal. El problema es que la dieta moderna no hace nada para activar esos sistemas.
Los alimentos que vas a descubrir a continuación son los que la investigación científica ha identificado como capaces de hacerlo a través de 3 mecanismos biológicos concretos. El primer mecanismo es la absorción de partículas y la quelación. Ciertos compuestos vegetales tienen una estructura molecular que se une físicamente a las partículas de microplástico y a los metales pesados que transportan, como un imán atrayendo limaduras de hierro. Estos compuestos, en especial las pectinas modificadas y los polisacáridos presentes en ciertas algas marinas, envuelven las partículas plásticas, impiden que se incrusten más profundo en los tejidos y las expulsan a través de las heces. Algo que no es teórico, sino que ha sido medido en estudios humanos controlados mediante análisis de muestras fecales y microscopía electrónica. El segundo mecanismo es la reparación de las uniones estrechas. Una vez que los microplásticos aflojan las conexiones entre las células intestinales, se necesitan nutrientes específicos que señalicen a esas células para que se reconstruyan. Una proteína llamada sonulina es uno de los principales reguladores de la permeabilidad de las uniones estrechas, y ciertos aminoácidos, en particular la L-glutamina, junto con polifenoles específicos presentes en bayas y vegetales de raíz, han demostrado en estudios clínicos reducir la producción de sonulina y fortalecer físicamente esas conexiones celulares. El tercer mecanismo es la restauración del microbioma y la recalibración inmune. Incluso si se eliminan las partículas plásticas y se repara el revestimiento, si las poblaciones bacterianas permanecen alteradas, el ciclo inflamatorio continúa. Los compuestos prebióticos, no probióticos sino prebióticos, alimentan selectivamente las especies bacterianas beneficiosas que los microplásticos han suprimido, y cuando estas poblaciones se recuperan, producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que es el combustible más importante para las células del colon y uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que puede producir tu cuerpo. Un estudio de 2023 analizó biopsias de tejido intestinal de 52 adultos y encontró partículas de microplástico incrustadas en la mucosa intestinal del 100% de los participantes, y el tejido que rodeaba esas partículas mostraba marcadores inflamatorios significativamente elevados. Investigadores canadienses llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorizado de 10 semanas con 78 participantes. El grupo que consumía 15 gramos diarios de pectina cítrica modificada mostró un aumento del 43% en la excreción urinaria de plomo y una reducción measurable de toxinas asociadas a microplásticos. Un estudio japonés examinó la capacidad de unión del alginato, un compuesto extraído de algas pardas, y descubrió que podía absorber hasta el 80% de las micropartículas de polietileno en un entorno digestivo simulado en tan solo 4 horas. Una investigación de 12 semanas con suplementación de L-glutamina a 5 gramos diarios mostró una reducción del 28% en la permeabilidad intestinal. Y quizás el resultado más impresionante, investigadores en los Países Bajos siguieron a 340 adultos durante 6 meses y encontraron que quienes consumían una dieta alta en fibra prebiótica, al menos 30 gramos de fibra vegetal diversa al día, tenían niveles de butirato fecal 2,4 veces más altos que los grupos de control, con marcadores inflamatorios comparables a los de personas una década más jóvenes. Estos no son anécdotas, son cambios biológicos cuantificables y mensurables documentados en investigaciones revisadas por pares. Aquí está el protocolo exacto con cada alimento, su dosis, momento de consumo y método de preparación respaldados por la evidencia. El primero y más importante es la clorella, 3 gramos diarios, aproximadamente una cucharadita de polvo tomada con el desayuno. La clorella es un alga de agua dulce unicelular con una pared celular única de triple capa que actúa como un absorbente natural, capaz de unirse a metales pesados y toxinas asociadas a microplásticos en el tracto digestivo antes de que puedan ser absorbidos,
Revuelve el polvo en un batido matutino o mézclalo con agua, pero nunca lo calientes, ya que las altas temperaturas degradan su capacidad de unión. El segundo alimento es el alga wakame, 5 gramos secos, aproximadamente 2 cucharadas rehidratadas, 3 o 4 veces por semana. El wakame contiene un polisacárido llamado fucoidán y es rico en alginato, el mismo compuesto que mostró ser capaz de absorber el 80% de las partículas de microplástico. Agrégalo rehidratado a sopas, ensaladas o bowls de granos y, si las algas son nuevas para ti, comienza con 2 gramos y aumenta gradualmente durante 2 semanas para evitar molestias digestivas. El tercero son los plátanos verdes cocidos. Medio plátano mediano 4 o 5 veces por semana, cocido al vapor o hervido y luego enfriado. Los plátanos verdes son una de las fuentes más ricas en almidón resistente, una fibra prebiótica que las bacterias intestinales beneficiosas fermentan directamente en butirato. La clave es que cocinarlos y luego enfriarlos aumenta el contenido de almidón resistente hasta en un 50% a través de un proceso llamado retrogradación, por lo que debes cortarlos, cocinarlos al vapor durante 12 minutos, dejarlos enfriar a temperatura ambiente y luego comerlos. El cuarto alimento y más efectivo es la linaza, 2 cucharadas recién molidas al día agregadas a cualquier comida. La linaza crea un mucílago viscoso al contactar con el líquido en el intestino. Este recubrimiento en forma de gel recubre físicamente la pared intestinal, creando una barrera temporal que reduce el contacto de los microplásticos con el tejido mientras se reparan las uniones estrechas. La regla fundamental es molerla fresca, ya que las semillas enteras pasan sin digerirse y la linaza premolida se oxida rápidamente, así que compra semillas enteras y muélelas en un molinillo de café justo antes de comer. El quinto alimento es el caldo de huesos o los alimentos ricos en L-glutamina. Una taza de caldo de huesos cocinado a fuego lento o 5 gramos de polvo de L-glutamina al día. La glutamina es el combustible principal para los enterocitos, las células que conforman el revestimiento intestinal, y cuando el intestino está bajo el asedio de los microplásticos, la demanda de glutamina se dispara mientras la mayoría de las personas presenta una deficiencia crónica. Si prefieres alimentos enteros, el caldo de huesos casero cocinado a fuego lento durante al menos 12 horas es la fuente dietética más concentrada, y para los vegetarianos el jugo de col roja, aproximadamente media taza al día, proporciona glutamina junto con antocianinas que tienen propiedades independientes de curación intestinal. El sexto alimento son las cerezas ácidas, una taza de cerezas ácidas congeladas o 30 ml de concentrado de cereza ácida sin azúcar al día. Las cerezas ácidas aportan un perfil específico de antocianinas y proantocianidinas que han demostrado reducir los marcadores de inflamación intestinal hasta en un 40% en ensayos controlados, y a diferencia de las cerezas dulces, la variedad ácida contiene concentraciones significativamente más altas de cianidina, un compuesto que inhibe directamente la vía inflamatoria NF-κB activada por la exposición a microplásticos. Las cerezas congeladas funcionan igual de bien que las frescas. El séptimo y último alimento es el ajo crudo, 2 dientes medianos al día, triturados y dejados reposar 10 minutos antes de comer. El ajo contiene alicina, un compuesto de azufre que inhibe selectivamente las bacterias patógenas que prosperan en la plastisfera de los microplásticos mientras deja intactas las especies beneficiosas como el Lactobacillus y el Bifidobacterium. Un estudio mostró que 2 dientes de ajo crudo al día aumentaron las poblaciones de Lactobacillus en un 34% en solo 3 semanas, y el reposo de 10 minutos tras triturarlo es esencial porque permite que la enzima alinasa convierta la aliina en alicina activa, ya que cocinar destruye esta enzima casi por completo.
Si el ajo crudo es demasiado intenso, pícalo finamente y trágatelo con agua como si fueran pequeñas píldoras. Para sacar el máximo provecho de este protocolo hay 5 consejos clave. Primero, sincroniza los agentes de unión antes de las comidas. Toma la clorela y el alga wakame al menos 15 minutos antes de tu comida más abundante. Esto los posiciona en tu intestino antes de que lleguen los alimentos y los microplásticos que inevitablemente traen consigo, como tender una red antes de que pasen los peces. Segundo, combina el plátano verde con la linaza. El almidón resistente del plátano frío alimenta tus bacterias intestinales y el mucílago del lino protege el revestimiento simultáneamente, creando un efecto sinérgico donde las bacterias se alimentan mientras el revestimiento se protege. Muchas personas trituran el plátano enfriado y añaden lino marrón molido como base matutina sencilla. Tercero, rota tus fuentes prebióticas. La diversidad microbiana depende de la diversidad de fibras, así que no consumas el mismo alimento prebiótico todos los días. Alterna entre plátanos verdes, alcachofas de Jerusalén, plátanos poco maduros y jícama cruda a lo largo de la semana, ya que diferentes fibras alimentan diferentes especies bacterianas, y la diversidad es el sello de un microbioma resiliente. Cuarto, filtra tu agua, pero no te detengas ahí. Un filtro de bloque de carbón de alta calidad elimina la mayoría de los microplásticos del agua del grifo, pero la mayor fuente dietética de microplásticos no es el agua, sino los alimentos calentados en recipientes de plástico y el té preparado en bolsitas sintéticas. Un estudio encontró que una sola bolsita de té plástica a temperatura de infusión libera más de 11.000 millones de partículas de microplástico en una sola taza, por lo que debes cambiar al té de hojas sueltas y nunca calentar alimentos en plástico, ni siquiera en recipientes etiquetados como aptos para microondas. Quinto, la consistencia es más poderosa que la intensidad. El intestino sana a través de una exposición constante y repetida a estos compuestos durante semanas y meses. Las cantidades pequeñas diarias superan siempre las dosis grandes esporádicas, y el objetivo es consumir al menos 5 de estos 7 alimentos cada día. Ese es el umbral en el que la investigación muestra que comienza la reparación measurable. Hay 4 errores comunes que hay que evitar. El primero es depender de suplementos probióticos en lugar de alimentos prebióticos integrales. La mayoría de las cápsulas probióticas comerciales contienen un puñado de cepas bacterianas que no sobreviven al ácido estomacal y nunca colonizan el intestino en números significativos, mientras que la fibra prebiótica de alimentos integrales, plátanos, linaza, ajo, jícama, alimenta las bacterias ya adaptadas a tu microbioma, lo cual es mucho más efectivo que importar cepas extrañas de una cápsula. El segundo error es esperar resultados en 3 días. El revestimiento intestinal se renueva aproximadamente cada 3 a 5 días, pero un microbioma dañado tarda de 4 a 8 semanas en cambiar de manera significativa, y los estudios muestran que las mejoras más dramáticas se producen entre las semanas 8 y 12, por lo que hay que ser paciente con el proceso. El tercer error es reducir la exposición al plástico sin abordar el daño ya hecho. Cambiar a recipientes de vidrio y botellas de acero inoxidable es inteligente y totalmente recomendable, pero la mayoría de las personas se detiene ahí, reducen la nueva exposición y asumen que su cuerpo limpiará el resto solo, lo cual no sucederá de manera eficiente. Las partículas ya incrustadas en el tejido intestinal necesitan ser activamente unidas y eliminadas. Para eso sirven la clorela, el alga wakame y el mucílago de linaza, y reducir la exposición y eliminar activamente son 2 pasos separados que se necesitan ambos. El cuarto error es beber agua embotellada en plástico pensando que es más limpia. Se ha comprobado que el agua embotellada puede contener hasta 240.000 partículas de plástico detectables por litro.
significativamente más que la mayoría del agua de grifo filtrada, y cada vez que bebes de una botella de plástico, especialmente una que ha estado expuesta al calor o al sol, estás aumentando sustancialmente tu ingesta de microplásticos. La alternativa es siempre el vidrio o el acero inoxidable. El daño intestinal por microplásticos no es una condena de por vida, no es permanente ni inevitable. Las personas que han revertido su salud intestinal no tienen genes especiales, no tuvieron suerte ni pudieron permitirse tratamientos exóticos, simplemente, de manera constante y paciente, día tras día, consumieron los alimentos que activan los sistemas incorporados de su cuerpo, los mecanismos de unión, las vías de reparación de uniones estrechas, los ecosistemas microbianos que la evolución diseñó para protegernos. Estos sistemas existen en ti ahora mismo, no están rotos, simplemente están privados de los nutrientes correctos y puedes empezar a alimentarlos hoy. En resumen, los microplásticos están incrustados en tu revestimiento intestinal en este momento, dañan las uniones estrechas, alteran tu microbioma y desencadenan inflamación sistémica crónica. Tres mecanismos pueden revertir este daño: la unión y eliminación de partículas, la reparación de las uniones estrechas y la restauración del microbioma mediante alimentación prebiótica. El protocolo de 7 alimentos incluye clorela a 3 gramos diarios con el desayuno sin calentarla, alga wakame a 5 gramos secos de 3 a 4 veces por semana, plátanos verdes cocidos y enfriados, medio plátano de 4 a 5 veces por semana, linaza recién molida a 2 cucharadas al día, caldo de huesos o L-glutamina a 1 taza de caldo o 5 gramos en polvo al día, cerezas ácidas a 1 taza congeladas o 30 ml de concentrado al día, y ajo crudo machacado a 2 dientes al día, reposados 10 minutos. Sincroniza los agentes de unión antes de las comidas, combina el plátano verde con la linaza, rota tus fuentes de fibra semanalmente y elimina el plástico del calentamiento de alimentos y la preparación del té. Espera cambios intestinales mesurables en 4 a 8 semanas con consistencia diaria. Tu salud no está predeterminada por tu entorno ni por tu exposición pasada. Está enormemente influenciada por lo que eliges poner en tu plato y por la constancia con la que te cuidas. Tienes mucho más control del que te han hecho creer.